¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy, nuestro compromiso semanal con la democracia y la institucionalidad dominicanas. Esta semana tenemos varios temas importantes. Primero, la Comisión Bicameral que aprobó las propuestas de reforma constitucional que envió el presidente. Luego, la visita y el discurso del presidente ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, con un discurso muy contundente respecto a la postura dominicana en el ámbito internacional frente al tema del cambio climático, el desarrollo económico, la investigación científica con el tema de la inteligencia artificial y finalmente sobre Haití. Este discurso lo presentaremos en la segunda parte del programa porque lo consideramos importante como forma de orientar a la nación respecto a las situaciones concretas que el país vive actualmente y las ejecutorias del gobierno, así como los planes. Empiezo hablando de la Comisión Bicameral que aprobó el jueves el informe final que será presentado a la Asamblea Nacional para su discusión. Esa fue la última reunión de esa Comisión Bicameral. Y en medio de ciertos incidentes con los representantes de los partidos de la oposición que integran la Comisión Bicameral, Comisión de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados, eso quiere decir bicameral de las dos cámaras, y en consecuencia los legisladores tanto del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo. Esta comisión tiene las características que salieron como consecuencia de las elecciones recién celebradas en el país. Una abrumadora representación del partido de gobierno y la proporción de representantes de los partidos de la oposición adecuada a su tamaño. El que sacó el 16% y el que sacó menos de ahí, entonces tiene esa proporción en el Congreso y en la Cámara de Diputados. Recuérdese que el Partido Fuerza del Pueblo tiene a 3 senadores, no más. El Partido de la Liberación Dominicana no sacó senadores, pero sí tiene una cuota de diputados valiosa. Todos los representantes del Congreso son valiosos, sobre todo los bloques. Y en el Senado de la República está representado el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Fuerza del Pueblo, que son los que componen los 32 senadores que tiene el país. Entonces, en la Comisión Bicameral se aprobó con una mayoría que dijo Pedro Catrén, el presidente de la Comisión Bicameral, que fue de 20 votos a favor y 7 en contra en esa Comisión Bicameral. 20 a favor y 7 en contra. El legislador Catrén, que es el senador de Samaná, informó que fueron aprobados los 4 ejes de la propuesta del presidente Abinader, que son restricciones a los gobiernos constitucionales en el sentido de que no podrán aspirar a un tercer mandato después que han sido reelectos para un segundo. Después de ese segundo mandato, si son reelectos, deben retirarse.
Ese será la cláusula pétrea, según se ha informado, que se colocará en el artículo de la Constitución que establece que no se puede modificar la forma de gobierno de la República Dominicana. Será insertado ahí, esa es la información que tenemos, prohibiéndole radicalmente que la Constitución pueda modificarse para que un presidente pueda aspirar a un tercer mandato. Esa es la restricción constitucional. Luego se aprobó también la autonomía del Ministerio Público. Se propondrá modificar la Constitución en la parte concerniente al Ministerio Público para que diga que este Ministerio Público es absolutamente independiente. En términos de su duración, no sé en qué quedó, pero se supone que ese Ministerio Público estará designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez se aprobó aquí modificar el Consejo. Se modificará el Consejo sacando al Ministerio Público de su membresía, es decir, el Ministerio Público, el Procurador General de la República, ya no formará parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que en vez de 8 miembros se reducirá a 7. Modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, ya lo vimos, y la reducción de la cantidad de diputados. Aquí hay que detenerse un poco, porque leímos en días pasados que en lugar de los 53 propuestos por el presidente para ser eliminados, la bancada del gobierno aprobó que solamente serían 20. Eso es un revés. Aunque el Partido Revolucionario Moderno lo aprobó, que fueran 20, no le quedaba otra opción, porque es muy difícil que 53 diputados se pusieran de acuerdo para su eliminación. Además, no se sabe con certeza todavía, a pesar de los 20, cuántos del gobierno se van, cuántos de la oposición, si solamente son diputados del PRM o si son diputados de otras representaciones. Entonces aquí es un juego muy complicado, porque los diputados no son nombrados por decreto, sino que son de elección popular, son producto del sufragio universal, del voto directo de la gente. Entonces, están supuestos a durar un periodo, y el hecho de que se opongan a que se eliminen 53 diputados no significa que se exponen a ninguna sanción por ello, porque ni el partido lo puede sancionar por esa situación y el gobierno mucho menos. Entonces los diputados del PRM han acordado que sean 20 los que se reducirán. ¿Cuáles son esos 20? ¿De qué jurisdicciones son? No se sabe. Presumo que cuando se presente el tema ante la Asamblea Nacional, esto se determinará. O llegará a la Asamblea General con un acuerdo entre los partidos, que yo lo dudo, o entre los miembros del Partido Revolucionario Moderno. De todas maneras, ya se avanzó en el sentido de que la Comisión Bicameral hizo su trabajo. Ahora le toca ver si se aprueba el proyecto para convocar la Asamblea Nacional, la Asamblea Revisora, que se encargará de modificar la Constitución de la República. Antes de irnos a la pausa, quiero informar que la bancada opositora de la Comisión Bicameral
dijo que va a presentar un informe disidente. Eso es bueno, que presenten el informe disidente, y así uno conoce cuál es la postura de las dos organizaciones opositoras que están representadas en la comisión bicameral y que abandonaron incluso la reunión final que se hizo el jueves de la comisión bicameral en protesta, según dijeron, por la forma avasallante y antidemocrática, según afirman, que se llevaba a cabo la discusión y la aprobación de los puntos en discusión. Pero es un tema muy evidente que si usted no tiene una mayoría representativa que pueda impedir la aprobación de esos temas, entonces definitivamente siempre parecerá avasallante, pero no es avasallante porque sencillamente una votación 20-7 en ningún momento es avasallante. Una votación 20-7 significa que hubo un 20% que se opuso a la aprobación y el 80% pues del gobierno, eso es evidente. Así sucederá también en la Asamblea Revisora, porque el Partido Revolucionario Moderno tiene por su propia cuenta la mayoría suficiente para hacer los cambios que determina la Constitución. Nos vamos a la primera pausa. Queda aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Dr. Hugo Álvarez Valencia el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la provincia de La Vega. Proponente Rogelio Genao. Queda aprobado en primera lectura el proyecto de ley especial para la protección y diseminación del gavilán de la Española. Proponente Magda Rodríguez. Queda aprobado en única lectura el proyecto de resolución que otorga un reconocimiento póstumo a la señora Luciola Pion de Col por sus notorios logros en el deporte nacional. Proponente Francisco Solimán. Aprobado. El presidente Luis Abinader tuvo un viaje muy fructífero en la 79ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se inauguró en Nueva York esta semana. Allí hablaron muchos jefes de Estado, una cantidad enorme, había más de 80 jefes de Estado representados ahí, jefes de Estado y de gobierno. Me gustó mucho el discurso de Zelensky, el presidente de Ucrania. Vi también con simpatía el discurso del presidente Mahmoud Abbas de Palestina, un discurso muy actualizado y esperado por muchos. Pero obviamente a nosotros nos interesa el discurso que pronunció el presidente Luis Abinader, que dicho sea de paso, la República Dominicana junto con Bélgica serán los países encargados de dirigir la lucha contra el fentanilo, una droga sintética que está acabando con medio mundo y que ha hecho una presencia dura, inusitada, fuerte en la región del Caribe. Pues en la reunión de la Comisión Ejecutiva del Desarrollo Económico, ahí nombraron a la República Dominicana y a Bélgica como los países que llevarán adelante los lineamientos de la lucha contra esa droga peligrosísima que está acabando con mucha gente, tanto en Europa como en Estados Unidos, Canadá y la región del Caribe. Nosotros esperamos que eso sea el resultado de los logros que ha obtenido la República Dominicana, los avances que ha tenido la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico, que eso es obvio. La República Dominicana en los últimos 5 años,
ha llevado adelante un programa bastante activo y efectivo en la lucha e intervención del narcotráfico, así como en la repatriación de dominicanos y extranjeros pedidos en extradición hacia los Estados Unidos y otros países. Entonces está claro que la República Dominicana ha logrado ese paso de avance y por ello ha sido solicitada para participar en esa investigación junto con un país de tanta importancia como Bélgica. Vamos a escuchar el discurso que pronunció el presidente Luis Abinader en la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Adelante. La Asamblea escuchará la locución del excelentísimo Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República Dominicana. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia y lo invito a dirigirse a la Asamblea. Excelentísimo señor Philemon Yang, presidente de la 79ª sesión de las Naciones Unidas, excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobiernos, honorables jefes de delegación, señoras y señores. Ante todo, deseo en nombre del pueblo dominicano felicitar la elección del señor Philemon Yang como presidente de esta asamblea y a la vez agradecerle su trabajo junto al secretario general por la exitosa organización de esta 79ª sesión y en particular de la reciente finalizada Cumbre del Futuro. Este ambicioso esfuerzo ha enfatizado la necesidad de fortalecer el financiamiento internacional para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y muestra la voluntad sincera de trabajar por un presente y un futuro de paz, bienestar ciudadano y respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos. Quiero resaltar que en el caso de República Dominicana hemos logrado avances considerables en los ODS, en la reducción de la pobreza, en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad energética, seguridad ciudadana y acción climática, por mencionar algunos ejemplos. A título de ejemplo, la pobreza monetaria se redujo del 25.8% en el 2019 al 23% en el 2023, a pesar de la pandemia y los efectos de la guerra. Y en el primer semestre de este año bajó al 18.9%, el nivel más bajo en nuestra historia. En estos 4 años de gestión hemos más que duplicado el gasto destinado en la protección social. Nuestra política agrícola ha sido clave para garantizar la seguridad alimentaria y mantener la rentabilidad de los productores dominicanos. A pesar de ser una isla con recursos limitados de tierra cultivable, hemos pasado de un 88.5% de autosuficiencia alimentaria en 2019 a un 90.6% en el 2023. Hemos logrado en gran medida la autosuficiencia de este sector. En cuanto a la generación, transmisión y contaminante, hemos logrado avances significativos, así como importantes mejoras en las regulaciones eléctricas. Iniciamos la construcción de 2.000 nuevos megavatios de generación térmica, de las cuales ya hay 400 megavatios instalados, y contratamos 1.674 megavatios de energía renovable, con 647 megavatios ya en operación y 1.030 megavatios en construcción. Para finales del 2027, por primera vez contaremos con un excedente de generación superior al 15%, lo que garantizará una mayor estabilidad y sostenibilidad y mejores precios del suministro energético. La seguridad ciudadana también ha experimentado una mejora notable. En 2022, la tasa de homicidios en nuestro país fue de 13.2 por cada 100.000 habitantes. En 2023 descendió a 11.5 y en lo que va de 2024 se sitúa en 9.9. Este índice está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que según los datos de la ONU es de 17.2. Mantenemos un firme compromiso de enfrentar la triple
crisis planetaria, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, jugando un papel fundamental en la creación del Fondo para Daños y Pérdidas y alcanzando la meta del 30x30 en la protección de nuestro territorio marítimo. Estos cruciales temas requerirían toda nuestra atención. Sin embargo, el resurgimiento de la guerra y la violencia desbordada nos obligan a enfocar esta lamentable urgencia. Desde su aprobación en el 1945, la Carta de las Naciones Unidas nos ha servido bien, pero tras 7 décadas se han acumulado una serie de retos y desafíos que hoy desbordan su marco institucional, como lo ha enfatizado el secretario general Guterres en su discurso de apertura. Existe un consenso generalizado de que necesitamos con urgencia un nuevo modelo de gobernanza global. Uno que fomente mayor confianza y efectividad en las decisiones emanadas de este imprescindible concierto de naciones. Para la República Dominicana, el compromiso con un multilateralismo efectivo y renovado es prioritario. Este enfoque es necesario para garantizar el respeto al derecho internacional y proteger a las naciones frente a las amenazas globales que comprometen su seguridad y bienestar. Sin una acción concertada y basada en principios, los cimientos de la comunidad internacional se seguirán debilitando. Desde su formación, República Dominicana ha sido un pueblo abanderado de la paz, de la solución pacífica de los conflictos. La pérdida de miles de vidas inocentes, niñas, niños y envejecientes resulta intolerable y por esto alzamos nuestra voz para reclamar de manera enérgica la protección efectiva de la población civil conforme lo disponen las normas del derecho internacional humanitario. Una sólida teoría postula que las democracias rara vez van a las guerras unas contra otras. Los dominicanos estamos convencidos de que la promoción de la democracia es un elemento esencial para la construcción de una paz duradera. La democracia no puede reducirse a un sistema de procedimientos mecánicos. La democracia tiene que ser una realidad viva que transforme positivamente la vida de los ciudadanos. Señor presidente, nos encontramos en un momento crucial para la democracia en América Latina y el Caribe. En las últimas décadas hemos sido testigos de un preocupante deterioro en la calidad y el apoyo a los sistemas democráticos. De acuerdo con la reconocida encuestadora Latinobarómetro, el apoyo a la democracia ha tenido una considerable disminución entre el 2010 y el 2023, mientras que el apoyo al autoritarismo aumentó en el mismo periodo. Múltiples factores inciden en este declive, entre ellos las secuelas de las frecuentes crisis económicas globales que se han vuelto cíclicas desde finales de los años 90. Pero otro factor igualmente importante es que los ciudadanos no perciben los beneficios tangibles de la democracia y muestran gran preocupación por el personalismo y la corrupción, la confianza en las instituciones democráticas. Frente a ese panorama, resalta la propensión a perpetuarse en el poder, que en el caso de América Latina toma la forma de la reelección indefinida. Y en los últimos 30 años esta tendencia ha ganado fuerza, erosionando la democracia. Tenemos el ejemplo de Venezuela, que combina la concentración del poder, la persecución de la oposición y la censura a los medios de comunicación, sin la debida transparencia que requiere cualquier proceso electoral y sin sustento documental alguno, la crisis no hará más que agravarse. Seguiremos insistiendo en la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano. Sin esta publicación no puede declararse un ganador legítimo. La alternancia en el poder es un elemento esencial para garantizar un ejercicio político responsable y genuinamente participativo. La democracia parte de un principio fundamental: el perdedor tiene que aceptar su derrota y ejercer una oposición leal y constructiva. Otro principio democrático esencial establece que el ganador tiene el deber de no avasallar ni doblegar al adversario. La democracia no puede ser ejercida únicamente por y para los ganadores. La mayoría debe garantizar el respeto y la inclusión de las minorías, que gozan de iguales derechos y deben ser tratados con equidad y justicia. Señor presidente,
El pasado 19 de mayo el pueblo dominicano me reeligió en la primera vuelta electoral para un segundo y último mandato presidencial, logrando además una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Con la mirada puesta en el fortalecimiento de la democracia dominicana, presenté muy recientemente una reforma constitucional ante el Congreso dominicano que busca consolidar el límite a la reelección presidencial de manera taxativa, 2 periodos consecutivos y nunca más. Esta reforma se propone dejar un legado de mayor estabilidad política y social a las futuras generaciones y buscar establecer un principio general de manera más clara y robusta. El poder es siempre transitorio y debe de estar al servicio de la gente. Señor presidente, toda democracia exige un compromiso con la defensa de los derechos humanos, fundamental para proteger la dignidad y la libertad de cada individuo y brindar legitimidad al poder político. El gobierno dominicano está profundamente comprometido con la protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Este compromiso forma parte integral de nuestra política exterior que establece la promoción y defensa de los derechos humanos como uno de sus principales pilares. Aquí no hay cálculos ni bandos, tan solo principios. Por eso, la crisis en Haití merece una atención especial. Desde hace más de 3 años, la inestabilidad en el país vecino ha generado una presión significativa sobre nuestra seguridad. Venimos solicitando con firmeza el involucramiento de la comunidad internacional en un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití. Esta es una necesidad estratégica para la seguridad en mi país y en toda la región. El Estado dominicano ha asumido una alta responsabilidad ante la crisis haitiana que va mucho más allá de lo que le corresponde, proporcionando servicios esenciales a una gran población proveniente del país vecino. En el 2023, las atenciones médicas a inmigrantes haitianos generales representaron el 12% del total de los servicios prestados a través de nuestro sistema de salud pública. Además, actualmente hay cerca de 200,000 menores extranjeros en el sistema educativo público dominicano, de los cuales se estima que más de 147,000 son de origen haitiano. Estos datos reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos más. Después de un largo batallar por la aprobación de varias resoluciones en el Consejo de Seguridad, finalmente se empezó a vislumbrar un camino hacia la estabilidad con la creación del Consejo Presidencial de Transición y la llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití. Aprovechamos la ocasión para agradecer a Kenia y al presidente Ruto, que ha cargado con la mayor parte de los efectivos que apoyan a la Policía Nacional Haitiana, y a Estados Unidos, país que ha asumido la mayor carga financiera y logística. También a Jamaica, Bahamas y El Salvador, que ya han enviado sus aportes. Asimismo, a CARICOM, por sus esfuerzos en favor del diálogo y la concertación en Haití. Pero hasta ahora, solo se han desplegado 400 efectivos de la MSS, de un mínimo de 2,000 requeridos para que la fuerza sea efectiva. Sin embargo, hoy día no se han depositado en el Fondo Fiduciario para Haití los recursos requeridos para lograr el despliegue pleno de la fuerza y alcanzar los objetivos de pacificación y respaldo a la eventual celebración de elecciones libres, justas y transparentes. Señores, hemos llegado a este punto con grandes sacrificios, pero a prácticamente 1 año de la celebración de las elecciones en Haití, aún no están dadas las condiciones para ello. No podemos permitir que los esfuerzos hasta aquí alcanzados se desplomen, pues de lo contrario, el colapso de Haití será inminente y sus consecuencias alcanzarán a toda la región. Esta misión significa una excepcional esperanza para el restablecimiento de la normalidad en Haití. Un fracaso podría implicar la necesidad de nosotros adoptar medidas drásticas para proteger nuestra seguridad nacional. Es inaceptable que a estas alturas algunos de los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución no hayan cumplido plenamente con sus promesas. Mientras la seguridad nacional de mi país esté implicada, no cesaré de reclamar por la estabilidad de Haití. Señor presidente,
República Dominicana y el gobierno que presido seguirán colaborando con la comunidad internacional de manera solidaria y comprometida para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. El panorama global nos exige actuar como una comunidad cohesionada, como un verdadero concierto de naciones y con una meta común y una visión de futuro. Seremos evaluados por la historia, no solo por los discursos que pronunciemos en estos ilustres espacios, sino de manera más importante por las acciones que emprendamos en la práctica. No podemos fallarles a nuestros pueblos, no podemos fallarle a la humanidad, no podemos fallarle al futuro. Muchas gracias. Queda aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Dr. Hugo Álvarez Valencia el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la provincia de La Vega. Proponente Rogelio Henao. Queda aprobado en primera lectura el proyecto de ley especial para la protección y diseminación del gavilán de la Española. Proponente Magda Rodríguez. Queda aprobado en única lectura el proyecto de resolución que otorga un reconocimiento póstumo a la señora Luciola Pion de Col por sus notorios logros en el deporte nacional. Proponente Francisco Solimán. Aprobado. El discurso que pronunció el presidente Abinader en Nueva York, en las Naciones Unidas, tiene dos aspectos que considero básicos en este análisis. El primero, el tema de la decadencia de la democracia en los últimos 14 años en la región, y a nivel mundial también se da ese fenómeno, con una preferencia hacia los gobiernos de mano dura, hacia los gobiernos despóticos. Pero de todas maneras eso no ha tenido en América Latina la repercusión política que se ha querido dar, excepto por la situación de Venezuela. Porque Cuba permanece siendo un régimen tiránico desde el año 1959. Nicaragua se ha agregado a ese grupo élite, pero por lo demás, la democracia ha funcionado en el resto del continente. Han surgido gobiernos de izquierda en Chile, en Colombia, pero han surgido de forma democrática y se manejan de forma democrática conforme a las respectivas constituciones de esos países. No han sido gobiernos surgidos de la violencia, ni surgidos de revoluciones, ni surgidos de golpes de Estado. Son gobiernos surgidos de la voluntad popular libremente expresada en las urnas. Donde se manifiesta más esta inclinación de la población hacia los gobiernos de mano dura o gobiernos tipo dictaduras es en las expresiones cotidianas que da precisamente el régimen democrático, que permite la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y además existe una libertad de prensa a través de la cual el pueblo y toda la sociedad se expresa. Hay sí, según esa encuesta del Latino Barómetro, una propensión de la sociedad hacia preferir los gobiernos dictatoriales. Pero eso se queda solo en la opinión, no pasa de ahí. Y quiero señalar en ese sentido que coincido con que los gobiernos democráticos no han resuelto problemas fundamentales de las sociedades. Ha habido mucha corrupción que ha desviado bastantes recursos y, como dijo el presidente, la permanencia de los gobiernos a través de las reelecciones es un caldo de cultivo para esa situación, para el deterioro de la democracia, para el deterioro de la convivencia civilizada bajo un régimen de derecho que garantice la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de un país. Entonces, el presidente ha presentado su propuesta de reforma basado precisamente en esas apreciaciones,
tomando en consideración esas situaciones. Yo creo que poca gente estaría en desacuerdo con que se necesita ponerle un límite a las ambiciones de poder. Por ejemplo, Hipólito Mejía en el año 2002 modificó la Constitución para él permanecer un periodo más en el cargo, o sea, para reelegirse por un segundo mandato. Esa modificación de la Constitución fue la conveniente, la que hoy estamos propugnando. Hipólito Mejía la modificó para que un presidente gobernara 2 periodos y nunca más se fuera para su casa después de 2 mandatos. Estilo norteamericano, se decía durante la campaña por esa modificación constitucional. Ahora bien, ¿qué pasó con eso? Leonel llegó y en su reforma del 2010 se llevó eso. Puso la reelección indefinida. Sí, porque el presidente no podía seguir a un segundo mandato, pero podía volver después del primer mandato. Podía volver después de descansar un segundo mandato. Entraba y salía cuando quisiera, acomodándolo precisamente a sus intereses y a lo que él está haciendo. Danilo Medina en el 2015 retomó lo que Hipólito había hecho. En el 2015, 2 periodos y nunca más. Pero lo dañó cuando quiso en el 20, en el 19 modificarla para él volver a un tercer mandato. Y todos se recuerdan la llamada del secretario de Estado de Estados Unidos y todo eso para frenar esa ambición. Lo dañó ahí. Entonces, eso ha sido una alerta para que hoy el presidente Abinader proponga un candado en la Constitución que impida que en el futuro un presidente pretenda seguir más allá de 2 mandatos. Y a quien se le aplicará inmediatamente eso es al propio Abinader cuando salga del 28. No podrá volver jamás a aspirar a ser presidente de la República Dominicana. Todo el mundo, entiendo yo, ve eso con bastante optimismo, lo ve positivamente, lo apoya. Y eso estabilizará definitivamente el sistema democrático y la forma de gobierno en la República Dominicana, porque tendremos la certeza de que se puede reelegir a un presidente por un segundo mandato y si gana no puede volver jamás y si pierde ahí es donde está el problema, que tendrá que ser discutido. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, si un presidente pierde un primer intento a la reelección, puede volver más adelante y buscar ese segundo mandato. Es el caso de Donald Trump, que perdió en el 20, gobernó del 16 al 20, perdió una reelección y ahora pretende volver a ser presidente de los Estados Unidos y es el candidato republicano. Entonces, ¿qué pasará en la Constitución Dominicana si un presidente de la República pierde un segundo mandato y no logra la voluntad popular para seguir? ¿No podrá aspirar a un segundo mandato después? ¿O ya únicamente se quedó con eso? Es el caso de Danilo Medina, que fue reelecto 2 veces y trató de volver. Él no puede volver más. Pero Hipólito Mejía perdió su primer intento de reelegirse y jamás volvió, porque la Constitución decía que no iba a poder volver. Entonces, al final, ¿qué pasa? En la reforma que se estará ventilando hay que discutir si un presidente solamente tiene que conformarse con un primer mandato, si pierde su intento de la reelección, o si podrá aspirar a un segundo mandato más adelante. Esa es una tarea que está pendiente
en la reforma constitucional que está en discusión. Hemos terminado con la prensa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.